y se le plantó y miren el golazo que mete. Es increíble, minuto 9 de partido, golpea en el minuto 9 al principio. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sudamericano Sub-17, que ya estuvimos con el primer partido, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y en este caso, con el primer partido de Copa Libertadores, tenemos por un lado al Galo, a Mineiro, y por otro lado lo tenemos a Libertad de Paraguay. ¿Qué carajo pasa con Paraguay, loco? ¿Qué es lo que está pasando con el fútbol paraguayo? No lo digo solo por el Sudamericano Sub-17, que ya de por sí está demostrando un nivel altísimo, con unas joyas tremendas. No lo digo tampoco por Enciso, que el fin de semana la rompió toda y marcó un gol, o sea, marcó su primer gol en el Brighton. Y tampoco lo digo por ayer, por ejemplo, les doy otro ejemplo, Cerro Porteño. O Libertad, en este caso Libertad. Libertad le ganó a Mineiro, muchachos, le ganó al Galo. Un resultado que para mí, les voy a ser completamente sinceros, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho, pero no por el nivel de Libertad, sino que me sorprendió mucho por el resultado en sí. Yo sentía que Mineiro de local iba a ser otra cosa, que con la responsabilidad que tiene, porque tiene mejor plantilla, porque tiene más economía y tiene la responsabilidad de salir a ganar de local. Me esperaba un empate, por ejemplo, pero Libertad salió, puso los huevos sobre la mesa y dijo: muchachos, me voy a llevar los 3 puntos. Y así son las noches épicas de Copa Libertadores. Venimos teniendo una semana tremenda. Aucas le ganó a Flamengo, hoy Libertad le gana a Mineiro. Y yo entiendo que los hinchas de Libertad me van a decir, pero le podíamos ganar. Sí, pero así todo sorprende porque es tremendo. Es tremendo la diferencia que hay económica entre el fútbol de Brasil con el resto de Sudamérica. Y así todo se equipara con ganas, con buen fútbol. Y hoy Libertad se lleva 3 puntos importantísimos de Brasil. Porque encima va a jugar, tiene que jugar de local todavía. O sea, no es que le ganó de local, le ganó de visitante. Pero bueno, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Díganme si les gusta más este tipo de reacción, o sea, cuando yo estoy arriba a la derecha, o si prefieren el otro en el que estoy igual que el resumen. Arrancamos nomás con el resumen del partido entre Mineiro y Libertad. Como bien les dije, el Galo perdió 0-1, o perdió 1-0, mejor dicho, con Libertad en un estadio colmado de gente. Y sinceramente, yo siento que de a poquito el hincha del Galo empieza a perder un poco la paciencia con respecto a Chacho Coudet. Yo les dije varias veces que a mí me gustaba este equipo, que me gusta el Chacho como técnico, pero sinceramente no le está encontrando la vuelta. No sé cuál es el problema, no sé si es un tema de jugadores, de esquema o de qué será, pero hay que decir que Mineiro tiene una plantilla que vale el doble de lo que vale la de Libertad, por ejemplo. Pero Libertad es más equipo. Hoy el equipo de... ¿Es Garnero, no el técnico de Libertad? Sí, creo que sí, si no me equivoco era... Sí, Daniel Garnero. El equipo de Garnero hoy en día es un equipazo. Le ganó el fin de semana a Cerro Porteño 5-0 y hoy va a Brasil y se le plantó y miren el golazo que mete. Es increíble, minuto 9 de partido, golpea en el minuto 9 al principio. Un balde de agua fría, podemos decir tranquilamente para el Galo. Bueno, gol de Diego Gómez, asistencia de Héctor Villalba, el Queco Villalba, que está jugando muy bien. Me gusta mucho, me gusta Héctor, le podemos decir tranquilamente. Es electrizante, es rápido, es veloz. Y encontró su lugar, la verdad, en Libertad. Encontró su lugar, está haciendo un buen papel. Y bueno, y en este caso quien la manda adentro es Diego Gómez, que es un golazo. Podemos decir que es un golazo también porque es fuerte abajo, esquinado a un costado. Nada que hacer para el arquero de Mineiro, que es un gran arquero, Everson. Me estaba hablando ya del arquero de Libertad. Everson es un gran arquero que tiene Mineiro. Pero bueno, en este caso Libertad lo pudo batir el arco rival y pudo llegar al gol. Y a partir de ese momento arrancó un partido diferente. Libertad empezó a jugar con la desesperación de Mineiro. Creo yo que Garnero es un técnico inteligente y sabía que Mineiro iba a tener que salir a buscar el resultado. Y sabía también que la hinchada cada vez iba a empujar con silbidos, iba a empezar a reprobar algunas cuestiones, algunas jugadas del equipo, y de a poquito se iba a poner nervioso el rival. Entonces dijo, bueno, vamos a aprovechar eso. Y cada jugada que podía, Libertad salía de contragolpe con las 3 flechas de arriba. Nada más, simplemente eso. Fíjense que hoy no jugó Tacuara, que el otro día fue figura, marcó 4 goles, eran 3.
No, creo que eran 4 goles. 4 goles de Tacuara frente a Cerro Porteño el fin de semana pasado. Y así todo, hoy no jugó por una cuestión que ya les digo. Necesitaba un equipo rápido, un equipo veloz, un equipo que pueda competir en cuanto a lo físico. Por eso optó por Gómez también. Esta pelota que saca Barbosa en la línea es, creo yo, en medio partido también, porque un gol en ese momento del primer tiempo, te podría haber tranquilamente complicado las cosas. Y yo creía, sinceramente, desde mi punto de vista, que si metía un gol, en este caso Mineiro, se ponía en partido y se lo ganaba. Porque es un gol que empuja a la gente a empujar al equipo y te va a llevar puesto. Tranquilamente te puede llevar puesto y te puede ganar el partido. Ahora, lo bien que aguantó Libertad es para aplaudir. Chapó, la verdad, lo de Garnero. Lo vuelvo a repetir. Un buen planteo por parte del técnico. Muchas veces nos quedamos con cómo jugó el equipo nada más. Y la verdad es que tenés que también hablar del planteo del técnico. Porque el técnico, mientras lo vemos a Hulk mirando el partido desde afuera, un jugador fundamental, por eso también creo yo que no vimos la mejor versión de Mineiro, pero no hay que sacarle mérito a lo que hizo Libertad. Como bien les decía, muchas veces nos quedamos solo con los jugadores o con cómo jugaron, pero también me quiero quedar con el planteo del técnico. El técnico hizo un buen planteo y los jugadores dentro de la cancha acataron muy bien las órdenes y también defendieron a muerte el resultado con uñas y dientes, porque esta pelota, por ejemplo, es una pelota que puede terminar en gol. Miren cómo pasa por todos ahí, queda boyando. Para mí no es penal esta jugada. No sé qué opinarán ustedes, pero se tiene que amputar de brazos, básicamente. Así que no se la esperaba para nada. Y yo no creo que sea penal, porque además primero le rebota casi que en el muslo, podemos decir. En la cadera le rebota y después le rebota en la mano. Para mí no es penal, pero bueno, entiendo que lo reclamen, porque hoy en día se reclama todo. Ahora, buscó por todos lados, por aire, por piso, pateando afuera del área, buscó por todos lados, pero Libertad fue hoy un cerrojo, fue un baúl con candado. No lo pudieron abrir en ningún momento. Y si vencían al arquero, estaba Barbosa para sacarla en la línea. Así que, nada, me pone contento, la verdad, el partido que hizo hoy Libertad. Merecido triunfo que le da vida para mí en este grupo, porque son 3 puntos que te dan oxígeno, salís tranquilo. En la primera posición estás con 3 puntos. Si bien es cierto que es el primer partido y la Copa recién arranca y todo se define en la última fecha, en este caso te da tranquilidad para poder seguir trabajando. Así que muy bien por parte de Libertad, que ahora el próximo partido lo va a tener, si no me equivoco, la semana que viene es... No, el jueves 20 de abril lo va a tener frente a Alianza Lima en Paraguay. Así que, nada, estén atentos al canal. Suscríbanse al canal, activen la campanita y como no sudamericanos, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.